Vamos a la carta de Santiago rápidamente. Nuestro pastor el día de hoy tuvo que salir, pero les manda saludos a toda la iglesia. Santiago, estamos estudiando la carta de Santiago, estamos viendo lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba a los creyentes. El jueves hablamos y vimos sobre la importancia de oír. Estuvimos estudiando capítulo 1, versículo 19 al 21. Y hablamos la importancia de escuchar la palabra de Dios, de estar atentos, enfocados en las cosas del Señor. Pero también de igual manera hablábamos de la importancia, lo importante que es que escuchemos o aprendamos a escuchar en nuestros matrimonios, con nuestros hijos con nuestros padres, en el trabajo, ¿sí? Porque el oír, el escuchar las necesidades de los demás nos ayudan mucho a estar en una relación sana en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Pero sobre todas las cosas, el venir a la iglesia y estar atentos a la palabra de Dios nos ayuda a escuchar la voz del Señor y a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hablábamos de que es imposible recibir del Señor si nosotros no estamos atentos a su voz, ¿sí? Podemos estar aquí sentados, decíamos, pero nuestra mente está pajareando en otros lados, en otras cosas. Bueno, ¿cómo esperamos recibir si no estamos oyendo, si no estamos atentos o escuchando la palabra de Dios? El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de hacer. No solamente oír o escuchar, que es una parte importante y vital, sino también de hacer, poner en obra lo que estamos aprendiendo. Vamos al capítulo 1, versículo 22, si lo podemos proyectar del 22 al 25. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hablábamos que Santiago primeramente nos dice la importancia de oír. Vamos al versículo 19, regresemos al versículo 19. Dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Es importante oír, es importante saber escuchar, prestar atención, recibir y entender lo que estamos escuchando, comprenderlo. Pero no podemos quedarnos ahí. Debemos de pasar del oír a el hacer. Ahora Santiago nos dice: es bueno que escuchen, pero no es suficiente. Es bueno que oigamos, pero no basta. ¿Por qué? Porque es necesario llevarlo a la acción. Porque si no lo llevamos a la acción, de nada sirve. Si tú tuvieras, hermana, así de jovencita, cuando estaban de novias con su esposo, ¿verdad? Y el esposo les decía: te amo. Y si no se los demostraba, o mejor dicho, ¿cómo tú, hermana, sabías que tu esposo, o sabes que tu esposo te ama sin que él te diga que te ama? Por sus acciones, ¿verdad? Por cómo te trata, porque te lleva flores, espero, porque de repente te sorprende, lava los trastes, espero, ¿verdad? Pero si el hombre solamente le dice a la mujer: te amo, te amo, te amo, pero no la trata bien, no le lleva flores, al contrario, la maltrata, la mujer no va a entender su amor, o no va a creer en su amor. ¿Por qué? Porque no pasó a la acción.
Y es lo mismo, mis hermanos, cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Es bueno escuchar, es bueno tomar notas, deberíamos de tomar notas, pero debemos de pasar del oír al hacer. Si un niño va con su mamá y su mamá le dice, hijo, saca la basura, y el niño le dice sí y no la saca, ¿obedeció? No, ¿por qué? Porque escuchó, pero no fue del oír al hacer. Y la mamá le podría preguntar, ¿qué te pedí que hicieras? El niño va a decir, sacar la basura. ¿Y ya lo hiciste? No. Está mal, ¿por qué? Porque no fue a la acción. Entonces vamos a hablar el día de hoy de la importancia de hacer. Tenemos solamente 3 puntos que van a ser de gran bendición para nuestra vida. Número 1, nuestro primer punto es hacer, justamente. Hacer, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como ya lo dijimos, saber escuchar tiene muchos beneficios y es de gran importancia, pero es necesario para hacer una obediencia completa, hacer. Uno no puede decir que está obedeciendo a Dios si no hace. Un niño no puede decir que obedece a su mamá si no hace. ¿Se entiende? Entonces, la acción es lo que demuestra la verdadera obediencia. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor, versículo 24 al 27. El solamente oír y no hacer nada es trágico. Dice Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no ¿qué? Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Según Mateo, según la Biblia, para edificar sobre la casa, ¿qué se necesita hacer? 2 cosas. 1, oír, y 2, hacer. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, primeramente uno debe de oír las palabras, pero también debe de hacerlas. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Cómo esperamos edificar sobre la roca si no hacemos? Si no obramos. ¿Cómo esperamos edificar sobre la roca si no ponemos en práctica las palabras de Jesús? Porque dice Jesús también más adelante, el que oye pero no hace es como el que edifica sobre la arena. Y una vez dije esto, he aquí creyentes con casas muy bonitas, muy espléndidas, pero edificadas sobre arena. La fachada está genial, la puerta está bellísima, unas ventanas que te quedas wow, pero está edificada sobre la arena. ¿Por qué? Porque nunca hacemos. Escuchamos, varón, escuchamos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no hacemos. Mujeres escuchan, ¿verdad? Someterse a su marido porque él es la cabeza, escuchan pero no obra. Hijos, honrar a tus padres, el primer mandamiento con promesa, escuchamos, no lo sabemos de memoria,
pero no hacemos. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Escuchamos, lo aprendemos, lo sabemos de memoria. Mas sin embargo, en nuestros corazones sigue habiendo ídolos que toman el lugar que Dios debería de tener. Es que para edificar sobre la roca, mis hermanos, es vital que pasemos del oír al hacer. Lucas dice o narra la misma historia, pero de esta manera. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que qué? Lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, pero no estás haciendo lo que digo? Entonces, ¿realmente soy tu Señor? Ya hemos hablado un poquito de la palabra Señor, ¿verdad? Señor significa grandeza, soberano. En el mundo romano, en el griego, Señor, Kurios, significaba el que gobierna. Entonces, al nosotros decir que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos. Y el siervo que tiene que hacer, obedecer lo que diga, ¿quién? El Señor. Y Jesús está diciendo, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me dices, Señor, Señor, pero no haces lo que te estoy pidiendo que hagas? No oras. No lees la escritura, no amas a tu prójimo, no honras a tus padres, no amas a tu esposa, no honras a tu esposo, no demuestras la gracia que yo te he dado, no la demuestras con los demás. ¿Por qué me dices entonces Señor, Señor, si no estás cumpliendo con mis palabras? Romanos 2:13, por favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores los que son justos. No son los que solamente venimos, nos sentamos, escuchamos, se termina, cada quien para su casa y nos olvidamos completamente de la palabra de Dios. No, dice los hacedores, los que hacen, los que obedecen, los que perseveran en hacer la voluntad del Señor, estos serán justificados. Y Pablo aquí no está hablando de salvación por obras, eso hay que dejarlo claro. Pablo no está hablando de salvación por obras. Lo que Pablo está diciendo es que las obras van a reflejar aquella salvación que tú recibiste. En pocas palabras, o en otras palabras, para recibir la salvación no se requiere obediencia. Para recibir salvación no se requiere obediencia. Pero una vez que ya la recibiste, una vez que ya recibiste la salvación, el fruto para demostrar que has recibido salvación es obediencia. ¿Se entiende? O sea que la salvación no depende de lo que hagas o de lo que no hagas. Pero una vez que ya la recibiste, es muy importante lo que haces y lo que no haces. Una vez recibida la salvación, el creyente está comprometido a agradar al Señor y por lo tanto luchará contra el pecado para santificarse diariamente. Él va a luchar contra su carne pecaminosa, porque todos tenemos esta lucha en contra de nuestra carne. Pero el oidor, el que solamente se queda escuchando, el que tal vez abres tu libreta los domingos y sacas tu pluma fina y escribes y tomas apuntes y subrayas y le pones colores y toda la cosa, pero termina la predicación y cierras tu libreta y no se vuelve a abrir en toda la semana. No, los hacedores, los que siguen adelante, los que se esfuerzan, los que hacen, serán justificados.
Una vez el pastor de la IBI, se me olvidó su nombre, el pastor Miguel Núñez dijo que hay creyentes que tienen su Biblia marcada. Ellos leen su Biblia y la subrayan con marcatextos y le escriben y le ponen, y tienen la Biblia marcada, pero no han dejado que la Biblia marque su corazón. Y así podemos hacer nosotros muchas veces, tener nuestra Biblia marcada, nuestra libreta marcada, pero realmente no hay una marca en nuestro corazón. Debemos de actuar, de hacer, de obrar. Mateo 7:21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién va a estar en el reino del Señor? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Y para saber la voluntad del Padre, ¿qué hay que hacer? Oír y hacer. También para saber cuál es la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que leer? Hacer, obrar, leer la Biblia. Si no, ¿cómo sabremos cuál es la voluntad del Padre? A mí me encanta decir esto. ¿Cómo pretendes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo pretendes servir a alguien de quien no sabes? ¿Cómo pretendes agradar a alguien que ni siquiera sabes qué le gusta? Cuando estábamos de novios, el hombre, yo siempre digo, está en modo cazador. Aguas, jovencitas. El hombre cuando es novio está en modo cazador. Y va a ser el más tierno, el más dulce, el más amable, el más fuerte, el más valiente de todo el planeta. Y cuando están de novios, el hombre ¿qué quiere? Saber qué le gusta, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber a qué película llevarla, qué flores regalarle, qué color le gusta, qué comida le gusta. Pero ¿cómo el novio pretende conquistar si no conoce a la jovencita o a la mujer? Es lo mismo, mis hermanos. ¿Cómo pretendemos agradar al Señor si no sabemos qué le agrada? El que va a estar en el reino de los cielos será aquel que hace la voluntad del Padre. Vayamos del oír al hacer. Y nuevamente quiero poner énfasis en esto. No estoy diciendo que oír sea malo. Oír es bueno. Debemos de aprender a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestro cónyuge, escuchar la voz del Señor, escuchar su palabra, pero no podemos quedarnos ahí. Ese es el primer paso, debemos de también hacer. Punto número 2. No te engañes. Punto número 2, no te engañes. Cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea la obediencia es un engaño. Cualquier respuesta a la palabra de Dios que no sea la obediencia es un engaño. Hay personas, se termina el servicio y habrá personas que digan: ah, qué prédica tan buena estuvo hoy. ¿De qué trató? No me acuerdo, pero estuvo bien buena. Él no escuchó, ¿verdad? Pero hay otros que escuchan y sí se aprenden la prédica, pero no hacen. Y se quedan así: estuvo buena la prédica, estuvo padre, me gocé. Nada más. Hasta ahí quedó. Dice la palabra que eso es un engaño. Regresamos al versículo 22, por favor.
es un engaño. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo mentidores, engañándoos a vosotros mismos. Todo aquel que solamente oye pero no hace, se autoengaña. Yo no estoy engañando a nadie. El predicador no engaña a nadie. Nosotros mismos nos autoengañamos porque oímos pero no hacemos. La palabra engaño en el griego significa literalmente razonar fuera de, y por lo tanto se refiere a una apreciación o un razonamiento erróneo. Esta misma palabra en matemáticas significa un cálculo erróneo. Y muchas veces nosotros podemos hacer un cálculo erróneo con la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña, varones, que la mujer es frágil, que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entregando todo por ella. Mas, sin embargo, ¿cómo seguimos? Tómense las manos, abrácense. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos. Porque por alguna razón pensamos que si como hombres mostramos ternura, somos débiles. ¿Sí o no, hombres? Si por alguna razón mostramos ternura con nuestras esposas y nos ven, entonces van a decir que ¿qué onda? Y nos autoengañamos. Los jóvenes diciendo que obedecen a sus padres, pero a escondidas hacen otras cosas. En sus teléfonos, con sus amigos. Te voy a hacer un consejo, muchachos. Un consejo que te va a servir mucho. Tus padres ya fueron jóvenes. Ya saben lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres hacer. Ellos ya saben, ya pasaron por eso. Y solamente nos autoengañamos, pensando, haciendo a toda la iglesia creer que nosotros somos hermanos, creyentes, amamos a Dios, no sabemos el lenguaje cristiano, hablamos cristianense, decimos aleluya, gloria a Dios, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Pero la realidad es que no hacemos, no obedecemos la palabra del Señor y solamente nos autoengañamos a nosotros mismos. Una persona podría oír la palabra, tomar notas, memorizar lo aprendido, pero si no lo lleva a la práctica, lo único que podrá hacer esta persona es alardear de un conocimiento hueco. El conocimiento en sí no es malo, pero cuando dejamos que el conocimiento se empolve, que lo aprendido en la palabra de Dios no lo ponemos en práctica y se empolva, entonces solamente alardeamos de nuestro conocimiento hueco. Así que sin importar qué tan lujosa sea la casa, como hemos dicho, si no está edificada sobre la roca, se va a derrumbar. No importa cuántas cosas hagas en el matrimonio, si no está edificado sobre la roca, se va a derrumbar. Si los hijos no están edificados sobre la roca, se van a derrumbar. Esta es la gran importancia de hacer, mis hermanos, de poner manos a la obra, de que salgan callos en las manos. Es una bendición. ¿Por qué? Porque muestran de unas manos que obran, que trabajan, que hacen.
que entré a la escuela bíblica, entraron varios muchachos, y había un grupo de muchachos que pues eran de la gente común, como tú y como yo. Trabajaba, no eran ni ricos ni pobres, normal. Había otro puñito que tenían padres pudientes con dinero, y había uno en especial que se salió de la escuela bíblica porque lo pusieron a trapear y le salieron callos ampollas en las manos. Así que este muchacho fue y dijo: ¿sabes qué? Me retiro de aquí. La pregunta fue: ¿por qué te quieres retirar? Porque me salieron ampollas en las manos por trapear. ¿Y en tu casa nunca trapeas? No. El no hacer no nos dejará crecer. Este muchacho se perdió 2 años importantísimos que le hubieran ayudado mucho en su vida y su ministerio, pero quiso retirarse por no hacer. Hay muchas parejas que viven peleadas y muchos se divorcian solamente porque nadie quiso hacer algo para arreglar las cosas. Hay muchos hijos perdidos, rebeldes, porque los padres nunca quisieron hacer algo para disciplinarlos. El no hacer, mis hermanos, nos hace perder. El no hacer nos hace perder. Perdón, Mateo 21, por favor, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos obedeció? ¿El que dijo que sí, el que escuchó y dijo que sí, pero no fue? Porque al principio dijo como que no, sabes que no quiero, pero mejor sí fue. ¿De cuál deseamos ser nosotros? ¿De los que escuchan y gritan amén, y gritan gloria a Dios, y dicen que sí, pero nunca hacemos nada? ¿O de los que hacemos algo, de los que obedecen? ¿De qué grupo deseas pertenecer? Porque si solamente obedeces, si solamente escuchas pero no obedeces, te autoengañas. Y tú vivirás pensando que tienes una vida con Dios y una relación con Dios y estás bien, pero la verdad es que llegarás: Señor, Señor, y Jesús te dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque a veces podemos pensar, mis hermanos, que es suficiente con que yo venga el jueves, con que yo venga el domingo, doy mi ofrenda, canto, saludo a mi hermano, Dios te bendiga, le regalo una sonrisa y ya. Pensamos que eso basta. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Punto número 3. No olvides. No olvides. Versículo 23 en Santiago, por favor. Santiago 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Primeramente, la Biblia nos dice que el que solamente escucha pero no hace, se autoengaña, ¿verdad?
Pero ahora también nos dice que el que escucha y no hace es un olvidadizo. Se olvida. En el Nuevo Testamento los espejos eran hechos de cobre, de latón, los más lujosos de bronce, de plata, perdón, de oro, los pulían bien pulidos. Y aún así la imagen no era tan clara como el espejo moderno que tenemos hoy en día. La persona en aquel entonces tenía que buscar la luz suficiente, la luz adecuada, el ángulo adecuado para entonces poder reflejarse un poquito mejor. Y lo que la palabra nos está diciendo es que tal vez tú te puedas aprender este libro, tal vez tú pongas atención a la prédica, tal vez tú escribas tus notas, pero si nunca lo pones en práctica, tarde que o temprano se te va a olvidar. ¿Alguien de aquí se acuerda de las raíces cuadradas que vieron en la escuela? ¿Alguien que me las pueda decir? Los que están en el CBT, ¿no? ¿No? ¿Alguien se acuerda cuántos huesos tiene el ser humano que vio en clase de biología? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se olvidaron? Porque nunca lo pusimos en práctica, ¿verdad? Nunca me he contado los huesos, entonces no me acuerdo cuántos huesos tengo, ¿verdad? Cuando alguien entra a trabajar y le ponen un puesto y está una semana ahí trabajando, empieza a agarrar cierta memoria muscular, ya empieza a hacer el trabajo casi que sin ver, ¿verdad? Pero de repente te mueven, tuviste una semana aquí, pero te mueven a otra área y ahora estás 2 años acá y ya aprendiste, ya ni ves, ya soldas sin ver y te regresan a tu primer puesto. Lo más común es que se te olvide un poco. ¿Por qué? Porque lo dejaste de practicar. Cuando tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra, aprendes, pero no practicas, serás un olvidadizo. Porque nunca pusiste en práctica. Es por eso que tenemos el problema de no sabernos los libros de la Biblia. ¿Hacemos un examen? ¿Por qué no nos lo sabemos? Porque no la practicamos. Sabemos los básicos, Mateo, Salmo, parto la Biblia a la mitad y ahí está. Pero cuando decimos Oseas, Judas, Amós, ¿por qué? Porque no practicamos la lectura en casa. Y cuando hay oración y estamos nerviosos porque ya nos va a tocar a nosotros, no sabemos qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica. Y vamos a evangelizar, a ver, Kevin, te toca evangelizar. Ay, pero ¿qué voy a decir? Práctica. Es lo que le digo a los muchachos cuando empezamos el grupo de alabanza. Es que no sé cantar muy bien. Es que no me sale. Práctica. Ahora sacamos una canción, le digo, vamos a tocar el domingo de ofrenda, no sale bien. Práctica. Nos va a salir bien después cuando practiquemos. Pero si yo no practico, seré un olvidadizo. Si yo hiciera la pregunta, no me contestes, pero si yo hiciera la pregunta, ¿qué aprendiste la semana pasada en la predicación? ¿Qué aprendiste hace 3 semanas de la predicación? ¿Qué aprendiste? ¿De qué hablaron? ¿Lo has puesto en práctica? ¿Has obrado en lo que aprendiste? ¿O has sido un olvidadizo que se vio en el espejo, pero ya se olvidó cómo era? A mí me pasó algo muy curioso que no me gusta. Todas las mañanas tomo una ducha, me cambio,
me echo gel, me peino, me veo en el espejo, te ves guapo. Pero después tengo que ir a trabajar. Me subo a la moto, me pongo el casco y me voy, ¿verdad? Y ya no me veo en el espejo. Y estoy trabajando con la mentalidad que yo me veo cuando estaba en la casa, ¿verdad? Pero de repente me veo en un espejo y veo el gallote. ¿Por qué? Porque me olvidé. Me vi. Pero ya no me volví a ver. Ya no llegué al trabajo y dije, a ver si no me despeiné. No, me olvidé. Y así podemos ser en nuestra vida, mis hermanos. Y parece que damos un paso, pero nos olvidamos de practicar y no avanzamos. Y queremos madurar, pero no ponemos en práctica y no avanzamos. Y queremos mejorar, pero no ponemos en práctica y no mejoramos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo orar? ¿Cómo quisiera yo saber la Biblia como fulanito o fulanita? ¿Cómo quisiera yo poder ir a evangelizar? ¿Cómo quisiera yo poder hablarles a mis familiares acerca de la palabra del Señor? Señor, ¿por qué no puedo? Muchas veces, porque no practicas. No obras, no tratas, no haces. Cuando les comencé a enseñar a los muchachos a tocar instrumentos, yo les dije, para avanzar hay que hacer la tarea. No me importa si avanzamos poquito o mucho, pero hagan la tarea. Algunos sí la hacían, otros no la hacían. Los que las hacían, avanzaban. Los que no avanzaban. ¿Por qué? Porque el que no hace se vuelve un olvidadizo. Así que en esta tarde, mis hermanos, ¿cómo quieres ser tú? ¿Quieres ser alguien que hace, alguien que obra, alguien que obedece? ¿O quieres ser un olvidadizo? Pasa muchas veces, ¿verdad? Que dicen, ay, la receta de la abuela, ya se me olvidó. ¿Cómo se hacía? ¿Quién sabe? Ya se perdió, ya no lo vamos a disfrutar. ¿Cómo quieres ser? ¿Un olvidadizo o alguien obediente? Nuevamente, y recalco, la obediencia no es para obtener salvación. La obediencia es para reflejar que has recibido salvación. La obediencia refleja que tú tienes a Cristo en tu corazón. El estar haciendo, el querer luchar contra el pecado, el esforzarse por obedecer la palabra del Señor, por hacer la voluntad de Dios, es un reflejo que en tu corazón está morando el Espíritu Santo. Pero aquel que no le interesa hacer, y peor aún, aquel que no le interesa escuchar, la pregunta es, ¿qué está reflejando? ¿Qué está mostrando? Punto número 4, perdón. Mira y persevera. Mira y persevera. Versículo 25, por favor, Josué, ¿me lo puedes proyectar? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay varias cosas que hay que observar, mis hermanos. Primeramente dice la Escritura, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. Aquel que está atento a la palabra de Dios, aquel que está escuchando la palabra del Señor, aquel que está atento en la perfecta ley de la libertad del Señor,
El que mira atentamente la perfecta ley de Jehová. Vamos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es como perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. No se equivoca, no tiene errores. Y convierte el alma. Esto lo hemos estado diciendo. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es el testimonio de Jehová? ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el testimonio de Jehová. Y la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Ya no sé qué hacer. Mi matrimonio está mal. Mis hijos, ¿qué hago? Mis padres, mis amigos, tú nómbralo. No sé qué hacer con mis hijos. Instruye al niño en su camino, y cuando crezca, el que ama a su hijo lo disciplina. La sabiduría que necesitamos, mis hermanos, se encuentra en contemplar la ley de Jehová, en contemplar su palabra. Ya no estamos bajo la ley, ya no hacemos sacrificios, ya no obramos para recibir bendiciones, o ya no obramos para recibir salvación. Estamos bajo la gracia, pero su ley, su escritura, su palabra, su testimonio sigue siendo perfecta y sigue siendo fiel. Si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos lograr cambiar, hacer un cambio con nuestros hijos, familia, debemos estudiar su ley, contemplar la perfecta ley de Dios. Muchas veces deseamos ministerio, quiero un ministerio, Señor, úsame en algún ministerio, úsame en algo, yo te quiero servir, pero contemplemos la perfecta ley de Jehová, que convierte el alma y que da sabiduría al sencillo. Vamos a Romanos 8, 1 al 2, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando contemplamos la ley de Dios, cuando contemplamos la palabra del Señor, cuando estudiamos su testimonio, lo contemplamos y obedecemos, entonces pasamos de muerte a vida. Ya no estamos más en la esclavitud del pecado. Ya no somos gobernados por el pecado. El pecado ya no es nuestro dueño. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Pero aquí, mis hermanos, aquí muchos creyentes, muchas personas que dicen amar al Señor, que dicen estar en Cristo Jesús, pero seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos tomando, seguimos fumando, seguimos maldiciendo,
seguimos viviendo conforme a los deseos de la carne. Mira y persevera. Mira la ley de Jehová. Escucha la palabra del Señor. Estudia la palabra del Señor. Pero no te quedes ahí, también persevera. Vamos al versículo 25, por favor, de Santiago, Josué. Santiago 1:25. Dice Santiago 1:25: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. El que mira la ley, pero también persevera en ella. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Seguir, insistir, avanzar. Y para insistir, ¿qué debemos de hacer? Para avanzar, ¿qué se debe de hacer? Caminar, seguir. Para perseverar en la ley de Dios, uno debe de obrar, uno debe de obedecer, uno debe de hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Debemos de perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Muchos piensan que perseverar es esto. Vengo a la iglesia, aquí está el pastor, mire, aquí la traigo. Muchos piensan que perseverar es esto. Muchos piensan que seguir a Cristo es esto. Que me vean caminando en la calle así y me compro una grande para que digan, yo una Biblia grande, sí. Muchos piensan que perseverar es esto, pero perseverar es esto y avanzar, y esto. Perseverar es leer y hacer. Perseverar es oír y hacer. Perseverar es contemplar la ley y obedecer la ley. Eso es perseverar. Eso es obedecer. Esos son los que heredarán el reino de Dios. Esos son los que dice la Biblia serán justos. Esos son los que al Señor le dirá: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando me refiero a estudiar la Biblia, no me refiero que seas el mejor teólogo del mundo que haya existido, no. Me refiero a que entiendas lo que estás leyendo, y entenderlo significa ponerlo en práctica. Yo conozco personas que se saben mucho de esto, pero no obran nada. Yo conozco personas que sabrán una o dos, tres cositas básicas de esto, pero que hacen mucho. ¿Tú quién crees que obedece? El que se la sabe, pero sigue gritándole a su esposa, sigue faltándole el respeto a su esposo, sigue deshonrando a sus padres, pero me la sé. Porque a lo mejor se sabrá lo básico, 1, 2, 3 versículos de memoria, pero cómo ha sido transformado, cómo ha cambiado su carácter, cómo ha cambiado su matrimonio, cómo instruye a sus hijos, cómo honra a sus padres. ¿Quién es el que obedece? ¿El que oye y se queda en escuchar y ya? ¿O el que hace, el que aplica, el que obra, el que trabaja, el que se esfuerza? ¿Quién? Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y esta es la promesa de Dios. Este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Será bendecido en lo que hace. Quiero aclarar algo. Cuando la Biblia dice que será bienaventurado en lo que hace, no se refiere a tu economía.
no se refiere a tus planes. Los planes son de Dios. A lo que hace. Si alguien está perseverando en la ley, ¿qué va a estar haciendo? Si alguien está perseverando en la palabra del Señor, si alguien se está esforzando en hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a estar haciendo? Creciendo espiritualmente y haciendo la voluntad de Dios. ¿En qué va a ser bienaventurado? En lo que hace, porque lo que hace es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia está prometiendo que cuando tú escuchas la palabra y la pones en práctica y perseveras y te esfuerzas, entonces ese esfuerzo que estás haciendo va a ser bendecido. Cuando tú llegas a casa, varón, y entiendes que debes llamar a tu mujer, el esfuerzo que haces por amarla, el esfuerzo que haces por servirla, por serle fiel, por honrarla, el esfuerzo que tú haces va a ser bendecido por Dios. Mujer, cuando tú te esfuerzas y honras a tu esposo, lo respetas, le das tu lugar, lo amas, le sirves, eres su ayuda idónea, ese esfuerzo va a ser ¿qué? Bendecido. Cuando tú te esfuerzas en obedecer la palabra de Dios y vas y invitas a alguien a la iglesia, o le hablas, le das tu testimonio, le hablas del evangelio, a lo mejor no vas a ser el mejor haciéndolo, a lo mejor no somos los más elocuentes hablando, pero déjame decirte algo: cuando tú te esfuerzas de verdad en hacer la obra de Dios, Dios la va a bendecir. Dios la va a bendecir. Cuando tú te esfuerzas, hermanos, hermanas que son maestros, maestras, cuando tú te esfuerzas en preparar tu clase y lo haces de todo corazón, Dios va a bendecir ese esfuerzo. Y yo siempre pienso así, hermanas, las maestras de niños. ¿Tú te imaginas la gran bendición en donde tú estás ahorita? En el que en 15 años, en 20 años, Ailén va a tener 22, Moisés va a tener 23. Y a lo mejor uno está predicando, el otro está en alabanza, y en ellos va a estar y va a decir: yo me acuerdo cuando la hermanita me daba la clase. ¿Te imaginas qué bendición es eso? Cuando tú te esfuerzas, Dios te va a bendecir ese esfuerzo. Por eso la Biblia dice que nada de lo que hacemos para Dios va a ser en vano. Y por eso dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿te vas a esforzar o serás un olvidadizo? Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Pongámonos de pie, cierra tus ojos y piensa por algunos momentos si has sido olvidadizo o has sido un hacedor. Has venido a la iglesia, escuchas pero se te olvida, apuntas pero nunca vuelves a abrir la libreta, nunca pones en práctica. Tal vez sabes algunos versículos de memoria, pero realmente no los pones en práctica. ¿Has sido un oidor olvidadizo o has sido un hacedor? Es más, te cambio la pregunta: ¿qué quieres ser? ¿Un oidor olvidadizo o un hacedor? ¿Quieres ser de los que escucha la predicación y sale por la puerta y ya no se acuerdan de qué se trató?
de los que leen en su casa 5 minutos, pero cierran la Biblia y ya se olvidan completamente de lo que han leído? ¿O quieres ser aquellos que hacen la voluntad del Padre? Que dicen: sí, Señor, yo iré, y van. De los que dicen: Señor, envíame a mí, y van. ¿Quieres ser de aquellos que se estancan en el mismo lugar, no crecen, no avanzan, no ganan? ¿O quieres ser de los que se esfuerzan? Sí, habrá sudor, habrá cansancio, habrá ampollas en las manos, callos en las manos, pero con el tiempo tú verás los frutos de la bendición de Dios. Es como criar un hijo. El criar un niño, ¿qué conlleva? Desvelarse. A veces no comes bien, no duermes bien, no descansas, te sacrificas por el niño. Cuando nació el niño tenías cabello, se te cayó el cabello, pero 15, 20, 25 años después, tú vas a ver el fruto de ese niño que tú criaste. Hoy tal vez tú dirás: Kevin, mi matrimonio está por los suelos, mis hijos ya no sé qué hacer, no he hecho nada, mejor dicho. Kevin, mi vida espiritual está vacía, está hueca, está seca. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Hoy yo te invito a que pongas manos a la obra. ¿Te vas a cansar? Te vas a cansar. ¿Va a doler a veces? Claro que va a doler a veces. Pero tú podrás ver el fruto de la bendición de Dios en lo que tú haces. Y esto es palabra de Dios. Esto no es palabra mía. Yo te lo digo con confianza porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que hacer también. Tu matrimonio está mal. Haz, ora por ella, ámala, bendícela, trátalo bien, respétalo, hónralo, sírvele. Pero haz. Tu vida espiritual está seca, está hueca, no sientes nada en tu corazón. Ora, arrodíllate, lee. Sí, a lo mejor al principio te va a dar sueño. Sí, a lo mejor al principio no vas a entender, pero persevera, que algún día tú vas a comprender. Y algún día verás dónde estabas y ahora dónde estás. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra, Señor, el camino, nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Te pedimos, Señor, en esta tarde que no seamos oidores olvidadizos, Padre. Ya tuvimos mucho tiempo sentados solamente. Ya estuvimos mucho tiempo solamente escuchando, pero no haciendo, escuchando y olvidando. Padre, queremos hacer, queremos obrar, queremos obedecer, Padre Dios. Queremos hacer tu voluntad, porque nuestro deseo es agradarte. Permítenos, Señor, danos el querer como el hacer, y que en nuestra vida esté ese fruto de obras que demuestran que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, moldeándonos a tu imagen, a tu voluntad.